vida de cada servidor que está presente hoy. Hoy quiero saludar al Ministerio de Audiovisuales. Es un ministerio invisible pero visible. Es el que lleva la imagen, el que proyecta lo que hacemos acá a las naciones. Bendigo ese ministerio y bendigo también el Ministerio de Protocolo, el Ministerio de Servicio, el Ministerio de Misericordia o del Banco de Alimentos, que está siempre ahí atento para bendecir con alimentos a aquellas personas que están pasando por necesidad, porque somos iglesia y queremos bendecirte siempre, somos una familia. También quiero saludar a los que nos conectan, a los que se conectan por el canal de YouTube. Declaro bendiciones para tu vida, un crecimiento espiritual, y espero que hoy el Señor, la palabra que a través de este humilde servidor va a traer a la iglesia, pueda servirte para tu crecimiento espiritual y para tu fortaleza, para que la fe en ti crezca cada día más. Amén. Bien, amados, en esa última adoración que estábamos realizando, hay una verdad plasmada en la palabra. Está escrito que todos y cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas o vamos a estar presentes algún día delante del Señor. En el día del Señor dice que cada uno de nosotros se presentará delante de Él para rendir cuentas de lo que hicimos en esta tierra, de lo que hicimos en este tiempo que Él nos dio, esta vida que Él nos entregó para esta tierra. Dice la palabra en Juan 11, 25 y 26, que el Señor es la resurrección y la vida, y todo el que quede en Él no morirá para siempre. Hay una situación en el mundo espiritual que obliga a todo ser que hoy existe en la humanidad, en la tierra, a creer o a rechazar la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros hemos creído, hemos participado, hemos tomado ese pacto que Él nos entregó a través de la sangre de Cristo. Decía la canción: cuán grande es Dios, todos lo verán, todos lo vamos a ver. Y se imagina usted en ese momento, usted alguna vez se ha sentado a meditar, a pensar en ese momento en que usted y yo vamos a estar presentes delante de Dios y vamos a rendir cuenta y decirle qué hicimos nosotros con lo que Él nos dio, qué hicimos con los talentos, qué hicimos con aquellos que nosotros podemos hacer por el reino pero que nos da temor, todavía estamos inseguros pensando de que será o no será, lleno de temores. Pero el que está en el Señor, como dice segunda de Timoteo 1:7, al Señor le ha entregado, no le da un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. El Señor nos capacita. El Señor nos llama a los que están preparados. Él prepara, como dice mi amado pastor Kevin Oropesa, Él capacita a los que llama. Él nos capacita a cada uno de nosotros. Este humilde servidor que les habla hoy era una persona súper, hiper tímida en su juventud. Y hoy, por la gracia de Dios, puedo hablar torpemente delante de la iglesia, predicando la palabra de Dios, trayéndole un mensaje de lo que Dios ha colocado en mí para la iglesia. Segunda de Timoteo 4:1. El apóstol Pablo escribió su última carta a Timoteo, 35 años de ministerio. El apóstol, ya sintiendo que era el fin de sus tiempos, tenía una gran preocupación. Y la preocupación principal que tenía era dejar plantado en Timoteo esa fuerza, esa antorcha que llevara y que permaneciera viva para Dios, predicando la palabra, redarguyendo con la palabra, enseñando con la palabra. Esa era la mayor preocupación de Pablo. Él sabía que ya sus días estaban contados. Él sabía que de esa cárcel no iba a salir. Y le encarga a Timoteo. En segunda de Timoteo 4:1 dice: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta continuamente con paciencia y con doctrina.
Esa era la mayor preocupación que Pablo tenía en ese momento, y a su hijo Timoteo, porque así lo consideraba un hijo espiritual, le da ese encargo tan importante para que la iglesia se estuviera, uno de los ministerios más poderosos, y gracias a él nosotros, los que hoy estamos aquí gentiles, estamos delante de la presencia de Dios. Tenemos el llamamiento a la vida eterna, tenemos el regalo y el don de la vida eterna que Dios nos entregó a través de la sangre de Jesús. Qué maravilloso Pablo, que aún en sus últimos días deseaba el bien para la humanidad, igual que el Señor. Ciertamente el Espíritu de Dios estaba en él. Ciertamente él tenía la autoridad para decirles que sean imitadores de mí, de lo que yo he dicho, de lo que yo he hablado, de lo que yo he predicado, hacedlo como yo lo hice. Tenía esa autoridad. El mensaje que quiero compartir en esta mañana tiene que ver con el cambio inevitable. Así se titula este mensaje, el cambio inevitable. Desde que nacemos hasta que morimos, estamos siendo transformados y cambiados por nuestra propia naturaleza. El ser humano reza por allí, nace, crece, se reproduce y muere, igual que otros seres vivos. Hay un inicio, hay un final. Hay un cambio continuo en nuestro cuerpo. Cada 12 años recibimos una renovación completa de nuestro organismo. Usted ve, por ejemplo, que después de los 12 años, los niños y las niñas comenzamos a transformarnos, a sentir emociones, a cambiar en el cuerpo, a crecer. A los 24 años estamos en la juventud, fortaleza, alegría. Creemos que el mundo nunca se va a acabar. Creemos que somos eternos. Creemos que tenemos el mundo en nuestras manos, y ciertamente lo es, de cierta manera. A los 36, ya empresarios probablemente, o encaminados en una carrera, o encaminados en un trabajo, o encaminados en una familia, si hemos tenido suerte en la vida, estamos más seguros de lo que tenemos. Estamos más firmes en lo que estamos haciendo. Estamos más claros en las cosas que hacemos. A los 44 ya maduros, comenzamos a decrecer en salud, comenzamos a perder en algunos casos la vista, o perdemos habilidades que solíamos hacer cuando teníamos 20. Aquella agilidad, aquella fuerza, aquella vitalidad de los 20 se comienza a deteriorar. Ciertamente los cambios están en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, pero los cambios también están en nuestro entorno, en nuestro ambiente. En nuestra familia suceden cambios continuamente. Nos damos cuenta de ellos cuando repasamos, por ejemplo, el álbum familiar en nuestra casa y vemos aquellas fotos de familiares que probablemente ya no están con nosotros. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que una foto, un retrato permaneciera con nosotros para siempre? Porque el recuerdo de la alegría o la tristeza que esa foto nos da, nos lleva a ello. Un retrato con nuestros hijos amados cuando eran bebés, cuando eran pequeños. ¿Cuánto hemos deseado tener ese instante por toda la vida? Sin embargo, el cambio que está presente en cada una de nuestras vidas es inevitable. Ese tiempo pasó, lo disfrutamos, lo entendimos, estuvimos con esos seres queridos, amados. Aún están con nosotros algunos, otros no. Entonces vemos que los cambios también se presentan en nuestra familia, en la sociedad, en los países, en las naciones, en el mundo. El mundo de hoy no es el mismo de hace 20 años. La realidad de hoy no es la misma que teníamos hace unos 10 años atrás. En el 2000, por ejemplo, no era común tener un computador personal en nuestras casas, mucho menos un teléfono celular como los que tenemos hoy, los teléfonos inteligentes, que hoy podemos tener 3 en 1. Tenemos cámara, tenemos computadora y tenemos también grabadora o un teléfono. Una tecnología y una ciencia que ha avanzado. ¿Producto de qué? Producto del cambio. O sea, el cambio no lo podemos evitar. Ocurre en todos lugares, ocurre en las empresas. Las empresas también son transformadas.
para bien o para mal. Algunas crecen, se desarrollan. Algunos dicen por allí que una empresa es como un niño, como un bebé, y que tiene varias etapas, la etapa de bebé, la etapa de joven, la etapa madura. Le han hecho esa comparación a las empresas exitosas. Ciertamente es válido, ¿verdad?, la comparación. Porque las empresas en las etapas bebé, ¿qué pasa? Le estamos invirtiendo, le estamos inyectando, estamos dedicando tiempo, le estamos buscando tecnología, estamos buscando conocimiento, estamos buscando resolver problemas. Pero cuando esa empresa crece y deja de ser bebé y se establece, ¿qué empieza a producir? Empieza a generar, ¿verdad? Empieza a generar frutos financieros, ganancias. Cuando ya es una empresa adulta, que no depende de nosotros. Bien, los cambios están presentes. También los cambios se presentan en medio de la congregación. Una congregación que permanece igual, que no crece, una congregación donde no pasa nada, una congregación donde no se mueve nada, donde el pastor o los pastores siempre son los mismos, donde nunca son enviados los pastores. ¿Qué pasa con una iglesia de ese estilo? Puede comenzar a decrecer o a involucionar. Los cambios son necesarios para nuestras vidas. Los cambios están presentes para que nosotros reaccionemos, para que nos demos cuenta que tenemos un reto de cambiar. ¿Sabes qué? La mente humana, nuestra mente es una mente que se resiste al cambio, se resiste a lo novedoso. Nos acomodamos en lo que tenemos, nos conformamos con lo que tenemos porque es fácil, porque el cambio siempre va a implicar un esfuerzo, el cambio siempre va a implicar un plan, el cambio siempre va a implicar que nosotros nos movamos en otra dirección, que miremos perspectiva, que contendamos, que nos movamos hacia alguna dirección. Dicen por allí que no hacer nada también es hacer algo. Si nosotros nos quedamos plantados sin hacer nada ante situaciones que se nos presentan en la vida, sea de salud, sea de finanzas, sea de alimentación, sea de educación, ¿qué va a pasar? Nada, permanecemos igual. Lo que no evoluciona, involuciona. La involución es permanecer en un solo sitio permanentemente sin ser cambiado ni transformado. En nuestro andar en el Señor, en nuestra vida de cristiano y de creyente, en ocasiones nosotros vivimos esa realidad, en la que creemos que ya no necesitamos conocer más del Evangelio, en la que creemos que ya lo tenemos todo, que ya ganamos la vida eterna, y ciertamente lo es. Pero ¿qué pasa? Comienza entonces un adormecimiento, una apatía, una tristeza, una depresión, una falta de motivación que nos permite avanzar a lo que Dios nos ha llamado. El ministerio del apóstol Pablo siempre fue en aumento. El apóstol Pablo se dedicó en carne y en sangre y en espíritu a hacer un ministerio para nosotros, porque los gentiles somos salvos a causa de Pablo, a causa de Jesús, por supuesto, pero pero el Señor lo colocó como apóstol para nosotros, siendo judío de nacimiento. Entonces, los cambios hay que hacerles frente. Debemos apartarnos de esa comodidad que tenemos aparente, creyendo que todo está bien, creyendo que vamos a permanecer siempre iguales. Debemos siempre buscar avanzar en el conocimiento al que Dios nos está llamando. Quiero compartirles por acá unos pensamientos de algunos personajes famosos que alguna vez dijeron algo sobre lo que representa el cambio en la vida de un hombre. Nelson Mandela, un famoso político surafricano, dijo lo siguiente: la tarea más difícil en la vida es la de cambiarse uno mismo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Ok, amén, amén, así sea, ¿verdad?
Albert Einstein, una de las mentes más brillantes del siglo XX, dijo lo siguiente: cambiar no siempre equivale a mejorar, pero para mejorar hay que cambiar. No siempre el cambio nos genera un mejor estado. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando las personas cambian, muchas veces cambian para mal. ¿Cuántos de ustedes pueden recordar a aquel compañero de estudios que era brillante en los estudios, excelente en las materias, y que 10, 20 años después te los consigues en la calle y una persona totalmente diferente a lo que tú conociste en ese momento? Su mente en alguna parte de su vida cambió, algún trauma llegó a su vida y transformó ese joven o a esa joven en una persona diferente. Porque nosotros veíamos en esa persona una persona exitosa, una persona con un gran talento que podía lograr y que iba a lograr grandes cosas en su vida. Ciertamente cada uno de nosotros tiene una carrera en la vida. Hay decisiones que nosotros tomamos en nuestra juventud de las que probablemente nos arrepintamos, de que no hicimos esto o aquello, lo que dejamos de hacer. Por lo general nosotros nos arrepentimos de lo que no hicimos, ¿verdad? Y no de lo que hicimos, porque lo que se hizo, hecho está. No lo podemos cambiar. Y si fue algo malo, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, avanzar, pedirle perdón a Dios y seguir adelante. Amén. Entonces, en los cambios, las transformaciones muchas veces resultan en situaciones más difíciles para las personas. Jóvenes que, por ejemplo, que hoy están perdidos en las drogas, mujeres que hoy están en la prostitución, hombres que hoy están en la delincuencia, personas que hoy hacen delitos. Esas personas no nacieron así. Esas personas Dios no las trajo con ese propósito. Sin embargo, durante su vida, las experiencias que tuvieron, las decisiones que tomaron, porque la decisión que nosotros decidamos tomar es la que va a determinar nuestro andar, nuestro destino. Porque si nos decidimos con Dios, tendremos vida eterna. Pero si no nos decidimos con Él, ¿qué pasará? Nos perderemos para siempre. Entonces, hay que tener cuidado. Porque aunque el cambio es inevitable, debemos tomar decisiones importantes, decisiones acertadas, decisiones que nos lleven a un cambio transformador, a un cambio de bendición, a un cambio de beneficios para nuestra vida. Y ese cambio pasa siempre porque nosotros tomemos las decisiones correctas, las decisiones acertadas. Hay decisiones que tomamos en la vida ante situaciones que se presentan una sola vez. Las oportunidades, dicen por ahí que es suerte, es cuestión de suerte. Pero yo tengo otro concepto. Las oportunidades es cuando la preparación y el momento se presenta. Ahí está tu suerte, ahí está tu oportunidad. Cuando nosotros nos preparamos con un objetivo claro, o muchas veces sin estar claro de lo que hacemos, porque a veces hacemos cosas que no sabemos qué beneficio me va a traer en el futuro. Le cuento algo. Un amigo, su papá lo inscribió en un curso de inglés cuando era un niño, joven de 12 años. Y lo obligaba a ir a ese curso de inglés. Usted tiene que ir, porque era un padre que imponía a sus hijos la educación. Y el joven iba al curso y era obediente, hizo el curso, se graduó en el curso, siguió estudiando, se graduó de la universidad, se graduó de bachiller, luego de la universidad, permaneció estudiando el idioma, llegó a la universidad, se graduó a la universidad, entra a trabajar a la universidad, ingeniero. Se presenta la oportunidad de enviar a un ingeniero a un curso a los Estados Unidos
y el único que estaba preparado en su oficina era él. Suerte, la preparación y la oportunidad se presentaron. Él fue enviado a los Estados Unidos para tomar un curso. Y hace poco conversaba con él porque ya ahorita eso fue al inicio de su carrera. Hoy nuevamente Dios lo llevó a los Estados Unidos en otra empresa porque a raíz de la situación económica que tuvo el país, él tuvo que emigrar. Migró a Perú, luego cambió a Colombia, en Colombia se estableció en una empresa que le permite trabajar en su profesión y hoy, por estar capacitado y preparado, fue enviado nuevamente a los Estados Unidos a tomar otro curso. Suerte, preparación. Entonces a veces no sabemos para qué nos preparamos, pero a veces sí estamos conscientes para qué nos preparemos. Todo lo que redunde en nuestro beneficio, todo lo que redunde en nuestra capacitación es bueno. Y si viene de la palabra de Dios, mucho mejor. Por eso es que no debemos cesar en conocer, en abrir, en estudiar, en hacer las escuelas que la congregación ofrece, porque eso trae ideas nuevas, refresca las viejas y nos hace crecer más. ¿Sabes cuándo dejamos de crecer? Cuando dejamos de ser humildes. Cuando creemos que lo sabemos todo, se cierra nuestra mente, se cierra nuestro conocimiento, nuestra capacidad de aprender. Muchas veces tenemos que desaprender para poder aprender lo nuevo. Nuestra mente, nuestro cerebro se abraza a lo que sabe tan fuerte que soltarlo muchas veces es tan difícil. Entonces nos tenemos que desaprender para aprender. Cuando aprendemos algo mal, ¿qué pasa? Tenemos que desaprender. ¿Sabe? Dice un dicho por ahí, el error de un abogado está en la cárcel. El error de un médico está ¿dónde? En el cementerio. El error de un educador se multiplica. ¿Sí lo han escuchado? Entonces, a veces aprendemos mal. Aprendemos cosas, traemos cosas a nuestras vidas. Es más, en nuestra cultura familiar aprendemos cosas equivocadas, errores, que cuando venimos a la palabra, que cuando venimos a Dios, Dios transforma nuestra mente para bien. Y ese es el cambio que nos conviene. El cambio que nos conviene es el cambio en el Señor. Es el cambio en que nosotros llevamos e internalicemos todas las promesas que Él nos ha dado. Porque Él es fiel. Él es fiel a nuestra vida. Amén. Y quiero decirles una buena noticia. El único que no cambia, porque es eterno ya, es el Señor. Dios en sus promesas es invariable. Dice la palabra en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Muchas promesas están escritas en la palabra para nosotros, para nuestras vidas. Josué 1:9 nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas y desmayes porque yo, el Señor, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Una promesa. Ante la misión que tenemos como creyentes, el Señor nos dice, he aquí, ve a las naciones, haz discípulos, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Promesa del Señor para nuestras vidas. La palabra de Dios también nos dice, para que podamos creer que la palabra de Dios es fiel y eterna. Dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, no lo hará. Lo que Él ha hablado, no lo cumplirá. Esa es una verdad que nosotros tenemos que tener presente siempre. Ante las necesidades, Dios dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Es una promesa, amado, de aquel que nunca cambia. Conociendo que nosotros vivimos en una realidad cambiante, debemos estar alerta, debemos estar conscientes de que nosotros tenemos que ir transformando nuestras vidas en un cambio en el Señor, en un cambio que nos lleve cada día al crecimiento espiritual.
Y ese crecimiento espiritual nos va a llevar a un crecimiento en todas las áreas de nuestro ambiente en casa, en la familia, en el trabajo, en los negocios. O sea, algo que está presente en medio de nuestro. Dice la palabra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto y desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces el Señor promete que Él es fiel a su palabra. Cuando nosotros sentimos temores al cambio, el Señor está allí para ayudarnos. El Señor está allí para guiarnos. El Señor está allí para darnos esa necesaria enseñanza, esa necesaria educación que necesitamos, esa necesaria fortaleza para que nosotros podamos avanzar en Él. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, les da temor hablar del Señor en medio de sus trabajos? ¿Cuántos pueden ir a un hospital y predicar la palabra de Dios abiertamente? Ciertamente sentimos temor, pero estamos llamados a la valentía, y cuando invocamos el Espíritu Santo de Dios, Dios nos capacita. A veces nos sorprendemos cómo Dios coloca palabras en nuestros labios para predicarle a alguien, porque nosotros no planificamos lo que vamos a decir, es el Espíritu Santo que lo dice a través de nosotros. Y todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo con conciencia, con conocimiento de causa, de qué es lo que estamos haciendo. Si adoramos, tenemos que saber que estamos adorando al Dios que está en el Espíritu, a nuestro Dios que es un ser espiritual. Hay que saber lo que estamos adorando, con conciencia. No estamos aquí sentados escuchando la palabra de un hombre, las palabras mías, sino las palabras de Dios. Es esa conciencia que nos hace llorar delante de la presencia de Dios. ¿Sabes qué? Cuando nosotros tenemos un verdadero encuentro con Dios, sentimos la paz que sobrepasa todo entendimiento y sentimos el gozo del Espíritu Santo en su presencia. Salmo 33, 11, dice el Señor: el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Dios es un Dios que bendice de generación en generación. Cuando nosotros permanecemos en su presencia, cuando nosotros nos dejamos moldear por los pensamientos que el Señor tiene, nuestras vidas son transformadas a un crecimiento que, conforme dice la palabra, va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Va como la luz de la aurora, así que siempre va creciendo. Nuestras vidas no pueden permanecer igual, estáticas, sino que siempre debe ir transformándose a una estatura mayor de la que tenemos hoy en el Señor. En todos los aspectos de nuestra vida, en nuestra vida familiar, en nuestra vida económica, en nuestra vida educativa, en todo. Porque el Señor lo llena todo. Él está en todo lugar con nosotros. Así que el Señor está con nosotros en medio de esos cambios. Si nosotros tomamos la decisión correcta, si nosotros pedimos su consejo. Porque el Señor siempre está allí. Él es omnipotente, dice la palabra. Pero ¿sabes qué? Muchas veces nos olvidamos de que el Espíritu Santo siempre nos acompaña y que está allí. De que el Espíritu Santo siempre está, aún cuando estoy solo, en la soledad, donde se manifiesta el verdadero yo, donde no está nadie que me mire, donde puedo quitarme las caretas que tengo ante el otro. Porque de alguna manera todos tenemos una careta que nos identifica. Pero el verdadero yo se ve cuando nos miramos a los ojos y estamos en la intimidad con aquella persona, hablando de estar compartiendo de los sentimientos más profundos que nosotros tenemos. ¿Cuántos amigos tenemos a los que les podemos hablar, a los que podemos pensar en voz alta, en los que podemos decir lo que verdaderamente sentimos y sabemos que de allá para acá nuestro amigo no nos va a juzgar? ¿Sabes qué? Ese Dios que nosotros tenemos es ese amigo. A Dios no le podemos ocultar nada. Nada está oculto para Él. Todas las cosas están desnudas delante de aquel. Vamos a rendir cuenta, dice la palabra en Santiago.
Nosotros no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Entonces, no hay otra alternativa. Yo creo que lo más inteligente y lo más sabio que un ser humano puede hacer es tomar parte con Dios. Y necesitamos su ayuda. Necesitamos su ayuda. Salmos 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es aquella que nos guía ante la incertidumbre que muchos de nosotros tenemos. Nosotros conocemos el presente, pero no sabemos lo que va a pasar en el futuro, amados. Usted no sabe qué va a ser de su vida, qué va a ser de nuestras vidas en 5 años, en 10 años. ¿Qué va a ser de tu familia, de tus hijos, de los seres queridos, de los que hoy te acompañan? Hay circunstancias que no vamos a poder saber en este momento, pero ¿sabes qué? Esas circunstancias con el Señor se afrontan, yo creo que de la mejor manera. Hace poco compartía que yo y mi esposa y yo nunca habíamos planificado tener un tercer hijo, y mucho menos a esta edad, cuando se supone que ya nosotros estamos esperando los nietecitos, ¿verdad que sí? Sin embargo, el destino, o mejor dicho, mi papá, que está en los cielos, me sorprendió. Y ¿sabes qué? Muchas veces tenemos que tener cuidado con lo que decimos delante de Dios, porque yo clamé o dije alguna vez, y el Señor, como escucha todas las cosas, dijo: nunca ninguno de mis hijos se parece a mí. Ninguno de mis hijos heredó mi color de piel. ¿Cuánto me hubiese gustado tener un hijo así? Y ustedes todos me dicen: pastor, esa niña es la copia suya. Y gloria al Señor. Porque el Señor satisface nuestros más íntimos deseos, ¿sabe? Y una vida en el Señor, una vida con Él a nuestro lado, cuando las incertidumbres, contra las cosas, cuando el futuro que está delante de nosotros. Ciertamente sabemos que estaremos delante de su presencia porque nos ha regalado la vida eterna. Pero estamos en una carrera, como Pablo lo declara al final del libro de Timoteo. La vida en el Señor es una carrera, es un estar continuado. Es no olvidarnos que en medio de esa carrera vamos a vivir circunstancias dolorosas. Tenemos al Señor, sí, pero las circunstancias difíciles están presentes para todos los que habitamos en este mundo. Y el Señor es nuestra fortaleza. Con razón, Pablo lo declaró en Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Él era la fuerza de Pablo ante las tribulaciones, ante los maltratos, ante las vejaciones que sufrió Pablo. Pero en medio de ese sufrimiento que Pablo tuvo en la tierra, hay el gran premio, la corona de gloria que le espera para el gran día con el Señor. Así nosotros tenemos que esforzarnos cada día, recordando, como mirando esa visión que está delante. ¿Sabes qué? La visión de las empresas y la visión de lo que hoy está en la tierra cambia con el tiempo. Porque la visión es lo que está delante, lo que visualizamos, lo que queremos ser en el futuro. Un futuro que no sabemos, que no conocemos con certeza. Porque nuestras metas van cambiando con los años. No son los mismos. A los 10 años yo miraba el futuro diferente que a los 20 años. ¿Sabes qué? El boxeador Muhammad Ali o Cassius Clay, para los que son más antiguos, no sé si lo conocieron. Muhammad Ali, levante la mano. ¿Nadie conoció a Muhammad Ali? No escuchó. Bueno. Y a Cassius Clay es el mismo, ¿verdad? Porque él cambió su nombre. Cassius Clay dice: si tú ves la vida a los 50 años como si tuvieras 20 años, has perdido 30 años.
Si tú ves la vida a los 50 años como si tuvieras 20 años, has perdido 30 años de tu vida. Eso me habla de qué? De una persona que nunca creció. Una persona que llegó a los 50 años y le pasó la vida y no hizo nada, no logró nada. No tuvo hijo, no tuvo familia, no hizo nada en la vida. Si está en el Señor, no hizo un ministerio. Se convirtió a los 20, llegó a los 50 y permaneció 30 años sentado en la iglesia recibiendo del pastor. Yo declaro en el nombre de Jesús que aquí no hay personas de esas. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Entonces, el apóstol Pablo nos enseñó que estamos en una carrera, amado. Estamos en una carrera y mientras estemos en esas carreras van a venir situaciones difíciles. Va a venir desánimo. Va a venir desánimo porque a veces nos enfocamos en personas o en cosas equivocadas. A veces pensamos que un gobierno va a resolver nuestra situación económica, nuestro proveedor es el Señor. A veces pensamos que una persona me va a hacer feliz, nuestra felicidad es el Señor. A veces pensamos que nuestros hijos son la razón de nuestras vidas, el Señor es la razón de nuestras vidas. A veces pensamos que la economía es lo que me hace fuerte y lo que me da felicidad, el Señor es mi felicidad. A veces pensamos que las gratificaciones que tenemos, las gratificaciones a través de las redes sociales, que son esas dosis de dopamina que llegan a nuestra mente, dosis de felicidad que nos hacen alegría y que nos mantienen ocupados y tal vez desperdiciando el tiempo por muchas horas y no aprovechar el tiempo de una manera más productiva. No es que esté mal la recreación es buena, de hecho es parte de la vida de nosotros, pero ¿sabes qué está mal? Que nosotros pasemos 15 horas, 5 horas en recreación y que esa recreación aparte me agregue cosas negativas a mi vida, que no me edifiquen, que no me eduquen, que no me lleven a algo bueno, sino que simplemente me produzcan carcajadas y alegría. A veces nos reímos por cosas que vemos, ¿verdad? En las redes sociales. Entonces, debemos aprovechar el tiempo, también el Dios nos exhorta a eso. En medio de estos cambios que vienen a nuestras vidas, necesarios, debemos avanzar. A veces también enfocamos nuestro enfoque religioso, nuestro enfoque en Dios, en una persona, en el apóstol, en el pastor, en el líder. No, el apóstol, el líder, el pastor son instrumentos de Dios, son parte del cuerpo de Cristo. El que trae, al que debemos enfocar, al que debemos mirar y al que siempre debemos enfocar es al Señor arriba. Mirar las cosas de arriba, las cosas que vienen de Él. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. No le podemos quitar la gloria a Él, nuestro Salvador y Señor. Entonces ese enfoque a veces nos distrae, nos desanima. ¿Cuántas personas, por ejemplo, he conocido personas que se han ido al mundo o han abandonado la creencia en Dios porque un pastor se desvió, porque un pastor cayó en pecado? ¿O cuántos han sido confundidos y se van detrás de una persona que con deseos de grandeza quiere figurar o quiere tener más? Quiere robarse la gloria que pertenece solamente al Señor. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que mirar siempre a Dios. El enfoque siempre va a ser en el Señor. Ese es un enfoque inamovible porque Él es el que no cambia. Las personas cambian, las personas pueden caer. Yo miro al apóstol Pablo cuando él dijo, véanme a mí, imítenme a mí. Pero el ministerio del apóstol Pablo es un ministerio grande y poderoso. Entonces, en nuestro caminar en el Señor, en esa carrera que Dios nos está, en la que estamos involucrados con el Señor, en esa batalla que tenemos en el día a día, debemos siempre llenarnos de la presencia del Señor. Dios es quien nos da el gozo,
Dios es el que nos da la alegría. Dios es el que nos regaló el don de la vida eterna y Él es el que se alegra con tus victorias. Dice la palabra en Efesios 4:23. Nos dice el Señor: dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Se trata del pensamiento, se trata de lo que pensamos. Escoger bien y estar bien pasa siempre por cómo nosotros pensamos, por lo que decidimos tener y alojar en nuestra mente. Si tenemos pensamiento, es muy importante que en el plan de transformación y de cambio en nuestras vidas, nosotros estemos muy vigilantes y atentos a lo que nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Es muy importante cuando nosotros tenemos conciencia de eso, para que nosotros podamos lograr un cambio en nuestras vidas. Es difícil cambiar, sí es difícil cambiar. Es difícil transformarnos porque traemos muchas veces iniquidades que arrastramos desde nuestros padres. Pero el Espíritu Santo es el que nos va a dar las fuerzas y el que va a renovar nuestra mente. Cuando nosotros continuamos e insistimos en colocar pensamientos en nuestra mente y en nuestro corazón que vienen de parte de Dios, vamos a ser transformados en nuestras emociones. Y como consecuencia de ser transformados en nuestras emociones, vamos a cambiar en nuestras actitudes, en nuestro actuar. Pero es necesario que nos llenemos de Él. En Filipenses 4:8 el Señor dice que debemos pensar en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre. En eso nos llama Él ¿a qué? A pensar, a tomar, a abrazarnos de eso. Porque trae un beneficio a nuestras vidas. Y si trae beneficio a nuestras vidas, trae beneficio a nuestra casa, a nuestra familia. Entonces el cambio siempre va a requerir un nuevo pensamiento, una nueva actitud. Pero como dije antes, el pensamiento, la mente humana, el cerebro, se resiste a los cambios. Nosotros tenemos que hacer un plan consciente de lo que queremos cambiar, si queremos transformar nuestras vidas. Pero un plan donde incluyamos la palabra de Dios, un plan donde incluyamos la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo como nuestro maestro y como nuestro guía. La batalla por el pecado comienza en nuestra mente. Todo pecado comienza en la mente. Nuestras concupiscencias, los malos deseos de la carne que están en nosotros, cuando toman fuerza, cuando abrimos puerta al pecado, vienen entonces esos pensamientos que nos llevan ¿a qué? A fracasar, a perder, a desviarnos, a pecar delante de Dios. Es necesario que vigilemos, que cuidemos, que coloquemos los estándares de Dios por encima de los nuestros, porque los estándares de Dios nos alinean. Los estándares de Dios son más grandes que nosotros. En el estándar de Dios no cabe, por ejemplo, el matrimonio entre dos personas de un mismo sexo. En los estándares de Dios no cabe, por ejemplo, el adúltero, el fornicario. En los estándares de Dios no cabe el mentiroso, el borracho, no cabe. En el estándar de Dios no cabe el hipócrita. Son estándares altos. Muchas veces tenemos hábitos de mentir. O tenemos la debilidad en nuestra carne. Pero ¿sabes qué? El Señor está allí para ayudarnos. El Señor está allí para capacitarnos. Él es nuestro ayudador. Él es nuestra fortaleza. Pero es necesario que también seamos humildes. La humildad es nosotros volcar nuestra mirada hacia nosotros mismos y reconocer que somos débiles. Reconocer que todos nosotros, sin Dios, jamás vamos a poder lograr culminar esta carrera. Esta carrera que nos va a llevar a presentarnos un día delante del Señor. En ese día glorioso. A presentarnos delante del Señor sin mancha, sin arruga, como Él nos llama. En esa carrera tenemos que esforzarnos entonces para avanzar. Romanos 12,
capítulo 2, versículo 2, perdón. Nos dice el Señor, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Una vez más, la palabra nos exhorta, nos enseña, nos guía que debemos transformarnos en nuestra mente, en nuestro corazón. Y es imposible que nosotros podamos transformarnos, que podamos ser cambiados si nosotros no nos movemos en esa dirección, si nosotros no nos llenamos de la palabra de Dios, si nosotros no buscamos conscientemente, no nos esforzamos conscientemente, sabiendo de que hay una retribución, de que hay un pago, de que hay un beneficio, de que hay una bendición, como usted lo quiera llamar, de parte de Dios a nuestras vidas. Siempre lo hay, pero no debemos dejar que nuestra mente, que nuestro cuerpo, que nuestra condición caída, que nuestra situación que vivimos en este mundo nos arrastre y nos lleve y nos aparte de la presencia de Dios. Es un esfuerzo, a veces sobrehumano, que hacemos no por nosotros y por Dios, por el Señor. Porque cuando venimos acá a la congregación, lo hacemos para nosotros mismos, para fortalecernos en el Espíritu. El Señor quiere que lo hagamos, que nos congreguemos todos los domingos. No importa quién predique, el que predica es el Espíritu Santo de Dios, no un hombre. El Espíritu Santo usa a esa persona. Porque lo que hablamos de parte de Dios es porque nosotros hemos recibido. No soy yo el que comparte esta palabra es de Dios, está escrita en la Biblia, está escrita en la palabra, es un testamento, es un pacto que Él dejó para que lo conozcamos más. Por lo tanto, nosotros debemos esforzarnos cada día. No darle lugar a nuestros argumentos, a nuestros pensamientos, de creer y dejarnos engañar de que no necesitamos más ya. Ser humilde significa ver que nosotros siempre vamos a ser débiles sin el Señor. De que hay fuerzas espirituales que están tratando de lograr apartarnos de lo que ya el Señor ha logrado en nosotros. Hay una fuerza, un diseño en contra de cada uno de nosotros para quitarnos esa bendición. ¿Saben? No dejes que esa bendición que Dios te ha entregado sea quitada de ti. Ciertamente hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, porque el Señor, el que le recibe, lo sella con su Espíritu. Y somos posesión suya. Nadie nos arrebatará de su presencia. Pero muchas veces estamos en su presencia y caemos, ¿verdad? Pecamos delante de Él. Y nos sentimos culpables. Y la culpabilidad a mucha gente la saca afuera porque se siente, no, yo me siento culpable, no le puedo dar la cara al Señor. Y esa excusa aparente hace que se aparte del Señor. La misma concupiscencia hace que la persona se vaya, se aparte de Dios. Porque pecó delante de Él y no, yo no soy digno de estar delante de Dios y cae en el pecado y se deja arrastrar por el pecado. No, el Señor es humilde para perdonar, el Señor te perdona. Primera de Juan 1:9 dice que si alguno ha pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y lavarnos con su sangre. No importa el pecado que nosotros cometamos, si nosotros no nos arrepentimos de corazón delante de Dios, con un corazón constricto, un corazón sincero, un corazón arrepentido, dispuesto a cambiar, dispuesto a ser transformado por Dios, el Señor nos va a perdonar. Y Él sabe cuando ese corazón es así, porque Él conoce todas las cosas. A Él no lo vamos a engañar. Finalmente, quiero cerrar con lo que el apóstol Pablo cerró aquella epístola final de su ministerio. El apóstol Pablo murió en Roma, en tiempos del emperador Nerón. Es necesario que nosotros planifiquemos nuestro cambio, amado. Un cambio siempre pasa por un plan espiritual, un plan escrito. Cuando nosotros escribimos lo que vamos a hacer, nos da la guía y nos da esa orientación. Porque a veces cuando no tomamos nota de lo que nosotros vamos a hacer, se nos olvidan las cosas, ¿verdad que sí? Y ya cuando tenemos cierta edad, se empiezan el deterioro mental empieza a fallar la memoria. No es aquella memoria lúcida, por ejemplo, que tenemos a los 20 tantos, a los casi los 30, o a los que recordábamos aquellos números telefónicos, aquellos nombres con claridad.
o aquellos rostros. Y vamos perdiendo entonces. Un plan nos ayuda a que vayamos avanzando y que vayamos evaluando los logros de nuestra vida, en nuestro cambio. Sea lo que sea que nosotros hayamos colocado en ese plan para cambiar. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestros sentimientos, ¿verdad? Nuestros sentimientos hacia Dios, que es el amor. El amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque el amar se aprende. ¿Sí? Porque el primer mandamiento, ¿cuál es? Amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Amén. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿sabes qué? A veces no nos amamos ni siquiera a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a amar al prójimo? A veces no nos amamos a nosotros mismos y ¿cómo vamos a amar a Dios? Todo comienza por amarnos a nosotros mismos. Amarnos a nosotros mismos comienza por la aceptación de quiénes somos, del cuerpo que Dios nos dio, de la inteligencia que Dios nos dio, de las capacidades que Dios nos dio. Aceptarlas porque vienen de Él. Y no las podemos cambiar. A pesar de que hay hoy en día, por ejemplo, en el caso de las estéticas, muchas cirugías que cambian a las personas. Ahorita se me viene a la mente un evento de una película que vi hace muchos años de un nazi que llega y después que cae en la guerra mundial, ya el imperio nazi cae, el hombre se hace una cirugía plástica, y se coloca el rostro de un judío que él había, por supuesto, lo había asesinado, y se manda a colocar su rostro. Cuando hace su vida, tiene su esposa y sus hijos. Su hijo obviamente se iba a parecer a él, con sus facciones. Y cuando el hijo está en la universidad, que empieza a estudiar la historia de la Segunda Guerra Mundial, se da cuenta que él se parece increíblemente a uno de los oficiales de los nazis. Y comienza a investigar, y a investigar, y a investigar, y él descubre que su padre era ese hombre, que se había transformado el rostro. Bien, quiero culminar entonces con esto que está escrito en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ya el apóstol Pablo, sabiendo que se acercaban sus días finales, declaró lo siguiente, y es algo que nosotros debemos tener en cuenta y tener siempre presente. Escuchen bien, amados, graben esta palabra en su corazón, porque estamos en una carrera en la que vamos a sufrir o a pasar circunstancias difíciles muchas veces. Vamos a ser probados en la fe del Señor. Vamos a vivir cosas que nunca pasaron por nuestra mente. El apóstol Pablo, ya dispuesto a ese encuentro con el Señor, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor y juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. ¿Cuántos aman la venida de Dios? Escuche, esta palabra es poderosa. El apóstol Pablo, antes de ir a la presencia de Dios, nos advirtió de eso. Estamos en una batalla, estamos en una carrera con el Señor. Y Él, glorioso, a pesar de que sus días iba a morir, su cuerpo iba a ser destruido, Él aún ministraba nuestras vidas y nos dejó esa enseñanza.
Los cambios van a venir. Pero llenémonos del Señor. Busquemos su guía. Para que salgamos victoriosos, así como Pablo lo hizo. Así como todos los que anduvieron con el Señor están hoy en la presencia de Dios. Y todos aquellos amados que han partido con el Señor, que dieron esa batalla y se mantuvieron en la fe. Que tu fe no mengüe, que tu fe permanezca, que tu fe cada día se haga más grande. Que si tu fe hoy es como un grano de mostaza, se hace grande como ese árbol de mostaza. No permitas que los cambios te confundan en medio de una congregación. Mantén tu foco siempre centrado en que el Señor es tu Salvador. Él es el centro de la iglesia. Él es el centro de la congregación. La palabra nos enseña que no podemos ir detrás de un hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Confiemos en el Señor, porque Él es el único, el todo en medio de todas estas circunstancias. ¿Cuántos lo creen? Amén, gloria a Dios. Quiero orar por la iglesia en esta mañana. Si tú sientes hoy que en medio de esa carrera, en medio de ese ministerio que Dios te ha dado, has sentido la apatía, has sentido preocupación, estrés, has sentido que es una carga en tu vida, yo quiero orar por ti en esta mañana. Si has sentido que tú en vez de avanzar en medio de la congregación, en medio de la iglesia, has permanecido en un mismo lugar, has estado allí sin avanzar, escuchando como un oidor y no como un hacedor. Yo quiero invitarte para que pases al frente y orar en esta mañana juntos por ti, para que hoy el fuego de Dios, esa antorcha del Espíritu Santo se avive en cada uno de nosotros. Si esa es tu situación, pasa al frente. Todos hemos pasado por allí. Yo también en mi andar con el Señor he pasado situaciones de desánimo, situaciones en las que no crecí, tiempos que no crecí en el Señor, que no avanzaba. Sin embargo, el Señor siempre me llamaba: ven. Él es el que nos capacita, Él es el que nos da la fuerza para avanzar. Y siempre hay algo nuevo en el Señor. Siempre hay misterios que se revelan a nuestras vidas para fortalecer nuestra fe, para llenarnos de fuerza, de vida. Iglesia, ponte de pie. Vamos a orar. Todos lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande, cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Abre tus labios, iglesia. Todos lo Cántale al Señor, cántale a Él, cántale a Él. Él está aquí para escucharte. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, oro para que tú, Padre, quites todo velo, Rey, y que hoy podamos recibir, Señor, tu palabra revelada, Dios. Que podamos entender que un día estaremos delante de tu presencia, rindiéndote, Señor, cuentas, Padre, y nos conviene, Señor, estar contigo. Dios, ayúdanos, Señor, delante de todas las circunstancias que nos vas a hacer vivir. No conocemos el futuro, pero estando contigo, Señor, estando en tu presencia, Dios, vamos a ser fuertes, Rey.